Hace mucha falta hablar sobre el egoísmo porque creo que hay una visión muy platónico-aristotélica en la sociedad actual y en la gente en general sobre el egoísmo como un tipo de antivalor, cosa que cambió luego con filósofos como Ayn Rand, Nietzsche o Thomas Hobbes, que vamos a ver en este video, que dan una visión que es totalmente contradictoria al egoísmo, que lo pintan más como un tipo de virtud o de madurez, en comparación a la visión de Platón o de Aristóteles, que es como la posición más difundida al ser Aristóteles como el filósofo de la iglesia, que tuvo tanta influencia en la educación poblacional durante tantos siglos. Entonces, la visión que tenemos generalizada del egoísmo tiende a ser mala, pero el egoísmo en sí no es malo si cumple ciertas condiciones. La visión actual que hay en la sociedad, como decía, es muy platónico-aristotélica. Platón decía que el egoísmo es en sí una falta a la justicia, a la verdad y a la belleza. O sea, Platón tenía sobre el egoísmo una posición negativa porque se tiende a poner el altruismo por encima del egoísmo. ¿A qué me refiero? A que la visión de hacer algo por los demás tiende a estar por encima o es vista como una virtud por encima de hacer algo pero por mí mismo. Esta es una visión muy platónica o una explicación más de cómo veía Platón el egoísmo, y es una visión que, como ustedes pueden notar, está más relacionada a la definición o concepto que les va a dar alguien hoy en día en la sociedad. Aristóteles, que era el filósofo de la iglesia y que la iglesia fue la encargada de educar a la gente durante muchos siglos, tenía una visión muy parecida a la de, o la definición es muy parecida a la de Platón, porque Aristóteles veía el egoísmo que no es amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo. Aristóteles veía esto como un tipo de hedonismo, como un tipo de centrarse en uno mismo. Y esta visión se empezó a extender muy comúnmente en la sociedad, y hoy en día cuando usted le dice a alguien, por ejemplo, es que yo no quiero casarme, es que yo no quiero tener hijos, es que yo quiero utilizar mi dinero para mí mismo, entonces la mayoría de respuestas que le va a dar la gente, tanto en su familia como en la sociedad en general, va a ser una visión, como ustedes están viendo, platónico-aristotélica, de su concepto o su definición. ¿Por qué? Porque ellos ven mal. Recordemos que Aristóteles decía que no es amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo. La gente va a tener una visión más apegada a toda esta filosofía aristotélica transmitida por la iglesia de que el egoísmo es malo porque es una pasión desordenada por uno mismo. Entonces la gente tiende a ver a la persona egoísta como una persona mala. Y el otro lado, que de la concepción social actual del egoísmo, que es la platónica, dice que es en sí una falta de justicia a la verdad y a la belleza. La gente no ve justa a la persona que es egoísta. Pero yo siempre he tenido una visión del egoísmo diferente. La gente que es egoísta es la gente más egoísta. La gente que critica el egoísmo es la gente más egoísta del mundo. ¿Por qué? Porque la gente que critica el egoísmo está buscando que tú no seas egoísta, porque ellos al mismo tiempo, al convertirte a ti en una persona que no sea egoísta, te obligan a ser una persona altruista. Entonces, si eres una persona altruista, ellos te obligan a ti a compartir tus cosas. Ellos te obligan a ti a desprenderte de ciertas cosas para darlas a los demás. Entonces, al dar tus cosas a los demás o compartir tus cosas a los demás sin mayor valor moral, carácter o lógica de fondo, ellos eventualmente se podrían beneficiar de tu visión no egoísta del mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una persona que critica el egoísmo en el fondo está buscando un beneficio propio de ti. La gente no quiere que tú seas egoísta para que si en algún momento ellos se pueden beneficiar de algo que tú tienes o de algo que tú puedes dar, que hacerlo. Entonces, ¿qué lleva esto? A que la persona que critica el egoísmo en el fondo quiere un beneficio para sí misma, lo cual es en sí mismo egoísmo. Entonces, la individualización, el crecimiento individual, es buscado en la gente o promovido en las personas, pero se le resta como ese mérito propio y se busca que el individuo no sea egoísta para que pueda compartir y por lo tanto para que los demás puedan beneficiarse. Y yo tengo aquí una crítica. Cuando una persona es egoísta
y hace las cosas bien para sí mismos, yo siempre he dicho aquí en el canal, en varios videos lo he afirmado, que la persona que está bien consigo misma, que la persona que hace bien las cosas para sí misma, las personas que tiene a su alrededor van a estar bien. ¿Por qué? Porque esta persona no los va a molestar. Si esta persona es próspera o trae bien a sus vidas, tiene palabras que no son dirigidas a herir a los demás y todo este tipo de cosas. La gente que está alrededor de esta persona, aunque sea alguien egoísta, estas personas van a estar bien. Entonces, y eso es todo lo que uno puede dar. ¿Por qué? Porque si uno se pone a multiplicar panes y peces simplemente para andárselos regalando a la gente no va a aprender a pescar nunca por su propia cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente, y aquí yo voy a que la crítica al egoísmo es una posición que tiene cierta base de izquierda, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si usted está bien y hace las cosas bien y a usted le va bien, pero es egoísta, estás forzando a las demás personas a que imiten tu camino, no que hagan exactamente lo mismo que tú, sino a que vean qué es lo que tú has hecho bien para estar tan bien tú como persona, que ellos quieran hacer exactamente lo mismo. En otras palabras, esforzarse a sí mismos para estar igual de bien que los demás. Y esta es una posición muchísimo más moral, más natural y más ética que simplemente criticar a las personas que se consideran a sí mismas como egoístas o que pueden estar felices al mismo tiempo de ser egoístas, solo porque se está buscando que se desprendan de algo para obtener un beneficio propio. Y reitero, este es el motivo por el que la gente que critica el egoísmo es en sí misma egoísta a la vez, porque están esperando que tú te esfuerces, que a ti te vaya bien para obtener un beneficio tuyo y te inculcan el egoísmo como un antivalor, porque ellos pueden sacar después un beneficio. Sócrates decía que un hombre que actúa teniendo como criterio final su felicidad es un egoísta. Entonces vean cómo el concepto, por ejemplo, de Sócrates difiere mucho del de Aristóteles y del de Platón, que como decía que la sociedad tiene una visión muy platónico-aristotélica del egoísmo hoy en día. Sócrates veía en el egoísmo la búsqueda de la felicidad. Cuando una persona busca su felicidad sin dañar a otra, aunque sea una persona que es egoísta, la búsqueda de la felicidad no conlleva, vamos a usar una palabra para que se comprenda a nivel general, la búsqueda de la felicidad, si no le hace daño a más, no conlleva pecado alguno. Me explico. Simplemente lo que Sócrates ve es como que cada persona tiene su derecho a ser feliz de la forma que quiera hacerlo, a buscar su felicidad. Y si nosotros no le estamos haciendo daño a los demás mientras estamos buscando la felicidad propia, pues no hay ningún tipo de mal en ello. Por lo tanto, el egoísmo, desde un punto de vista de Sócrates, no es tan malo como si lo era para Aristóteles, que retiro que lo veía como una pasión desordenada por uno mismo, o como la de Platón, que es una falta de justicia. Entonces, vean cómo Sócrates difiere mucho y lo asocia más a la felicidad. ¿Por qué? Una persona, veamos lo que es un antivalor. Una persona, y de esto lo sufren mucha gente hoy en día, una persona que viene a hacer cosas siempre para quedar bien con los demás, es una persona que termina siendo totalmente infeliz y metida en terapia psicológica durante muchos años o incluso tomando estos venenos mentales llamados antidepresivos que terminan en algún momento siendo infelices porque están viviendo la vida de ellos y sus acciones son para agradar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son a nivel social y a nivel personal se creen más justos, como decía Platón, pero no son felices porque no están viviendo para sí mismos. Son personas que no viven una pasión desordenada por sí mismos, que es como lo que hubiera querido Aristóteles, pero terminan viviendo entonces para los demás y terminan siendo personas miserables y terminan siendo personas que no tienen a quienes les rodean plenamente bien, no, no porque no están haciendo nada por ellos, sino por los demás, sino porque no están haciendo nada por ellos mismos, simplemente están actuando por los demás, entonces se convierten en títeres de la gente que los rodea, porque la gente los ve
como personas débiles, como tipos demasiado buenos, como personas que son manejables o como personas que tienen una necesidad tan profunda de la aceptación de los demás que hacen lo que sean, entonces se convierten en títeres morales y hasta físicos de las demás personas porque abandonan el egoísmo por completo y se entregan al altruismo, que es el valor que quieren que las personas que critican el egoísmo tú aceptes, que terminan siendo esclavos de los demás y las demás personas que pudieran estar de acuerdo con estos van a ser las personas más egoístas del mundo, como ya yo expliqué, porque simplemente buscan un beneficio, que tú te desprendas de tu egoísmo para ellos obtener un beneficio propio. Aquí es donde viene por dicha como un tipo de avance en la era filosófica o en el pensar filosófico de personas como Ayn Rand, por ejemplo, que Ayn Rand acuñó lo que es el término del egoísmo racional. El primer deber, según Ayn Rand, de todo hombre es consigo mismo. Vean qué importante. Esta definición que quiero dar es mucho más larga, pero vamos a detenernos solo en este arranque hasta el punto. El primer deber del hombre es consigo mismo. Su ley moral es nunca colocar su objetivo principal en las personas o los demás. Su obligación moral es hacer lo que desea, siempre que su deseo no dependa principalmente de otros hombres. O sea, aquí se le está cargando al egoísmo un tipo de responsabilidad. Recordemos otra frase que había hecho Ayn Rand en su filosofía objetivista que decía que ningún tipo de libertad viene acompañada, o sea, que ningún tipo de libertad puede existir si no tiene una responsabilidad de fondo. Voy a repetir. Ningún tipo de libertad puede existir si no tiene una responsabilidad de fondo. Y esto es algo que, por ejemplo, los progres hoy en día no logran comprender, que las libertades que, entre comillas, ellos buscan también conllevan responsabilidades. La sociedad y los muchachitos de hoy en día quieren X tipo de libertades, pero no quieren cumplir ningún tipo de responsabilidad. Todo lo que hacemos en esta vida tiene un precio que pagar. Y la libertad, el precio que pagar que tiene es la responsabilidad. Ayn Rand decía que el objetivo moral de la vida humana es lograr la propia felicidad. Vean que aquí concuerda ella mucho con Sócrates, por ejemplo, que decía, vuelvo a repetir, que un hombre actúa teniendo como criterio final su felicidad y que eso es un egoísta. Eso es un egoísta. Ayn Rand decía que el objetivo moral de la vida humana es lograr la felicidad propia. Ayn Rand decía en su objetivismo, en su egoísmo racional, que si una persona puede lograr ser feliz siendo egoísta y tratándose a sí misma, viviendo por sí misma, siempre y cuando no le haga daño a los demás, es una persona que está actuando bajo un nivel moral superior. A pesar de que Ayn Rand era tan enemiga de Nietzsche, o no enemiga, detractora, por decirlo así, Nietzsche tenía una posición sobre el egoísmo que era muy apegada o que coincidía, mejor dicho, con el objetivismo del egoísmo racional de Ayn Rand. Nietzsche tenía una concepción del egoísta maduro como alguien que ha superado su propio egoísmo y ha desarrollado un fuerte sentido de sí mismo. Alguien que es capaz de actuar en su propio interés al mismo tiempo que es capaz de reconocer el valor de los demás. Esto porque es importante mencionarlo, porque Ayn Rand decía que una persona siempre y cuando sea egoísta, pero que no dañe a los demás en su camino o búsqueda de la felicidad, su búsqueda de la felicidad, o sea, que si tú no dañas a los demás buscando tu felicidad, aunque seas egoísta, no estás cometiendo ninguna falta, sino que es un valor moral. Nietzsche compartía esa visión, a pesar de que Nietzsche nació, bueno, mucho antes que Ayn Rand, pero son visiones que comparten este concepto porque Nietzsche decía que el que es capaz de actuar en su propio interés al mismo tiempo que es capaz de reconocer el valor de los demás no es una persona egoísta. ¿A qué es lo que, a qué es lo que ellos dos se están refiriendo al compartir este tipo de conceptos? Que si usted no necesita aplastar a los demás para ser feliz, sino que puede lograr sus cosas por su propia cuenta sin dañar a los demás, su egoísmo es totalmente racional, su egoísmo es totalmente justificado, su egoísmo es totalmente válido y su egoísmo es una búsqueda de la felicidad. Y vida solo hay una. No podemos andar permitiendo que los valores morales de otra persona que critique el egoísmo
o que critique las posturas de no quiero casarme, no quiero tener hijos, o que mi salario sea solo para mí, o no quiero andar invitando a nadie, abriendo puertas y dando la mano para que suban una grada. Todo este tipo de cosas, las personas que lo critican, lo que quieren es beneficiarse posteriormente de ti. Si tú no le estás haciendo daño a absolutamente nadie en tu búsqueda de la felicidad y tu felicidad se basa en ti mismo, tu búsqueda de la felicidad es completa y totalmente moral porque no le estás haciendo daño a los demás. Y si no le haces daño a los demás y lo que estás buscando es tu propia felicidad por medios éticos, tampoco te vas a hacer daño a ti mismo. Por lo tanto, la gente que está a tu alrededor también va a estar bien. Thomas Hobbes, por ejemplo, decía que el objetivo de toda conducta es conservar la vida. Vean qué importante, el objetivo de toda conducta es conservar la vida. El principio de toda actuación, su móvil exclusivo, es la propia conservación biológica. Thomas Hobbes tenía una visión como de individualismo, de autoconservación, muy parecida a Schopenhauer, por decir algo, pero Schopenhauer no se refirió tanto a este tema y es como más por aparte, por eso decidí no meterlo. Pero Thomas Hobbes decía que el hedonismo individual, un egoísmo natural, es el que explica finalmente el comportamiento humano. O sea, para Thomas Hobbes, el egoísmo es completa y totalmente natural porque todos buscamos un beneficio propio. Richard Dawkins había explicado esto en el libro El gen egoísta, que al final decía que muchas de las actitudes altruistas que tiene el ser humano para con los demás no están más que relacionadas a la propia preservación de los genes. Esto lo explica Thomas Hobbes de una forma más filosófica, menos científica, biológica, pero concuerda mucho con esta visión de Richard Dawkins que yo había explicado ya en otro video. Thomas Hobbes decía que la felicidad en este marco no será otra cosa que el aumento continuo de los medios que permiten satisfacer de forma adecuada las necesidades de la propia conservación. O sea, él ve mucho el tipo del egoísmo como un tipo de preservación al yo, como un tipo de supervivencia, como un tipo de me voy a cuidar a mí mismo, con un tipo como de voy a protegerme. Y él creía que el bienestar momentáneo, sino que el permanente, es el que desenvuelve el deseo en deseo y al que permite que todos los seres humanos se logren desarrollar. Y esto es lo que yo les estaba diciendo antes, de que si una persona que es egoísta se desarrolla de una forma ética sin hacerle daño a los demás, se está desarrollando a sí misma y al desarrollarse a sí misma, se desarrolla la sociedad, por lo tanto el beneficio es mutuo. Entonces, como ustedes están viendo, el egoísmo propio, ese egoísmo que es tan criticado por una sociedad que tiene conceptos muy platónico-aristotélicos, como decía al inicio, es muy señalado, pero cuando un conjunto de individuos, aunque no estén trabajando en equipo, sean egoístas y estén bien ellos mismos, todos juntos al mismo tiempo van a crecer porque se está creando como una atmósfera o como un ambiente de beneficio propio que beneficia a los demás al mismo tiempo. Si ustedes van a un barrio pobre, donde todas las personas consumen sustancias prohibidas, cometen actos delictivos, toda la gente, aunque sea honesta, que esté alrededor de estas personas va a estar en problemas porque van a salir a la calle con miedo, no saben cuándo un familiar se va a meter en problemas y va a terminar en la cárcel y ellos van a estar tristes. Entonces, la atmósfera de todas estas personas que están, por ejemplo, en un barrio peligroso, va a crear una mala atmósfera para los demás. En cambio, cuando una sociedad o un barrio está lleno de un montón de personas que son egoístas, que solo piensan en sí mismas, pero que están bien, el ambiente va a ser diferente, porque todas las personas al estar bien crean una atmósfera donde todos generalmente se benefician y va a haber muchísima más paz social porque todos van a estar metidos en sus propios asuntos tratando de crecer y ese beneficio de una forma indirecta se va a traducir en bien para los demás. ¿Qué sería un ejemplo, por ejemplo, de un tipo de egoísmo no sano o no natural? Una persona que esté buscando la felicidad pero tratando de aplastar a los demás. O una persona que llegue a un punto de egoísmo donde busque perjudicar. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo como para que se logre entender. Digamos que yo tengo un árbol de naranjas y ese árbol de naranjas produce 100 naranjas al mes y yo solo me puedo comer una naranja al día. Digamos que 31 naranjas al mes. Si yo permito que esas otras naranjas que están sobrando, esas 69 naranjas que están sobrando, se pudran,
para que las personas, decir yo no le voy a dar a absolutamente a nadie, prefiero que se pudran. Yo no pierdo o no tengo ningún tipo de perjuicio personal de compartir las naranjas que se iban a podrir con las demás personas. ¿Por qué? Porque ya yo obtuve mi beneficio, que es una naranja al día, lo que yo quiero consumir de mi árbol, una naranja al día. Entonces, si yo comparto las naranjas que me sobran con los demás, yo estoy obteniendo un beneficio propio al mismo tiempo que no le estoy quitando absolutamente nada a nadie más. Pero estoy apartando las 31 naranjas que yo quiero para mí primero. Si yo las quiero vender, no hay ningún problema, las puedo vender, pero no dejar que se pierdan porque se está perdiendo un valor, se está perdiendo algo que puede beneficiar a la comunidad. Pero yo me tengo que poner yo primero. Si ese árbol produce 31 naranjas al mes y yo solo me voy a comer 15 a pesar de que quiero comerme una por día, y yo solamente me como 15 para regalar a las otras, ahí yo estoy teniendo una actitud altruista que puede estar perjudicándome a mí porque no estoy beneficiándome a mí mismo primero y estoy sacrificándome yo por los demás cuando los demás puede que ni siquiera se vayan a sacrificar por mí. Y ahí es donde viene lo que decía Thomas Hobbes, de que es como un propio instinto de conservación. El egoísmo trata de preservarte a ti mismo como individuo y no está mal si tú no estás aplastando a los demás para conseguir tu propia felicidad. Entonces ahí es donde se acopla esto también con el egoísmo objetivista o el egoísmo racional que definía Ayn Rand y la definición de Nietzsche o la explicación de cómo veía Nietzsche el egoísmo que estaba dando, que incluso no tiene algo como tan separado a la visión de Sócrates que decía que un hombre que es egoísta tiene como criterio final su propia felicidad. Entonces vean cómo los criterios de Platón y de Aristóteles sobre la felicidad vienen a ser como la base social de lo que hay hoy en día, crítica al egoísmo. Y vean cómo la mayoría de la gente que critica el egoísmo es porque se quiere beneficiar, quiere que tú no seas egoísta para beneficiarte después de algo que tú tienes. Para que si tu árbol da solo 31 naranjas al mes, que tú te comas 15 y que les regales a ellos el resto. Entonces, la gente quiere que tú no te pongas en primer lugar porque ellos quieren obtener algo tuyo. Entonces, la gente que critica el propio egoísmo es egoísta en sí misma, es gente que es aprovechada. Si tú estás bien, la gente que está a tu alrededor va a estar bien. El egoísmo no es malo si es un egoísmo racional, si no aplasta a las demás personas para lograr las cosas. Entonces, cuando tú digas, por ejemplo, no me quiero casar, no quiero tener hijos, no quiero tener una novia para que mi dinero sea exclusivamente mío, y esas personas te digan que tú eres un egoísta, son personas que tienen posiciones platónico-aristotélicas sobre el egoísmo y no conocen las definiciones que acabo de explicar de Ayn Rand, de Nietzsche y de Thomas Hobbes sobre el individualismo y el egoísmo racional. Ser egoísta no es malo si no estás aplastando a absolutamente a nadie para obtener tu felicidad. La gente que no quiere que tú seas egoísta es gente que simple y llanamente se quieren aprovechar de ti. Si no dañas a nadie, reitero, en la búsqueda de tu felicidad, aunque sea una búsqueda egoísta, no tienes un antivalor. Simplemente te estás preservando, como decía Ayn Rand o Thomas Hobbes. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y les desea un excelente día.